Las montañas rocosas de Colorado eran un dios implacable en pleno invierno, un paisaje de una belleza tan vasta que se volvía mortal, un océano de picos blancos y valles barridos por una ventisca que aullaba como un depredador hambriento. La nieve, profunda y ligera, lo cubría todo, borrando caminos y esperanzas por igual. En este mundo de blanco y gris, la ley no era más que un rumor lejano, una historia contada al calor de una fogata a cientos de millas de distancia. Aquí, la única autoridad era el frío, y la supervivencia se medía en minutos, en el aliento que se cristalizaba frente al rostro antes de ser robado por el viento. En la boca de un pequeño valle, una columna de humo negro y denso se retorcía contra el cielo blanco. Era todo lo que quedaba de una pequeña cabaña de colonos, ahora un montón de vigas humeantes y sueños carbonizados. La pureza de la nieve había sido profanada, manchada con grandes parches de hollín, y más alarmante aún con el rojo oscuro y brillante de la sangre fresca. Un carro volcado yacía de costado, sus ruedas girando perezosamente en el viento, un mudo testimonio de la violencia que acababa de desgarrar el silencio del valle. El olor a pino quemado y muerte reciente era espeso en el aire helado. Junto a los restos del carro, medio enterrada en un banco de nieve que el viento había acumulado, yacía Lía. Con 28 años, su rostro, pálido como el mármol, estaba contraído por un dolor agonizante. Una mancha oscura y húmeda se extendía por su costado, derritiendo la nieve debajo de ella en un vapor rosado. Había recibido un disparo, una herida mortal en este entorno implacable. Su respiración era superficial, pequeños jadeos de vapor que eran casi imperceptibles, cada uno una batalla perdida contra el frío que se infiltraba en sus huesos y adormecía sus miembros. La vida se le escapaba con cada copo de nieve que caía sobre ella. Pero Lía no estaba sola en su agonía. Su mano izquierda, ya azul por la congelación, aferraba con una fuerza de hierro el raído abrigo que cubría un pequeño bulto contra su pecho. Era Tadeo, su hijo de 6 años. El niño temblaba violentamente, sus pequeños sollozos amortiguados por la tela. Lía había usado sus últimas fuerzas no para pedir ayuda, no para arrastrarse hacia los restos del fuego, sino para proteger a su hijo del viento, ofreciéndole el calor que se extinguía de su propio cuerpo. Su amor maternal era lo único en aquel valle más feroz que la propia ventisca, un último acto de desafío contra la muerte. La escena no era un simple robo que había salido mal, era una ejecución calculada. No había caballos en el corral destrozado, ni provisiones en el carro volcado. Los atacantes, liderados por el capitán Thorne y su grupo de supuestos vigilantes, se lo habían llevado todo. Al robar los caballos y las provisiones de invierno, no solo habían asesinado al esposo de Lía, cuyo cuerpo yacía cerca de la puerta de la cabaña, sino que habían condenado a cualquier superviviente a una muerte segura por congelación o inanición. Habían borrado a esta familia del mapa con una crueldad pragmática, convencidos de que los muertos no cuentan historias. Pero alguien más leía la historia escrita en la nieve. A lo lejos, moviéndose con la fluidez silenciosa de un fantasma de las montañas, Hakán observaba. Era un guerrero Ute, un hombre de 35 años adaptado al frío extremo, su cuerpo envuelto en las pieles de búfalo que lo hacían casi indistinguible del paisaje. Las montañas eran su dominio, pero también el escenario de su mayor dolor. Años atrás, su propia esposa e hija habían muerto en una ventisca similar mientras huían de un ataque de soldados, un fracaso que había congelado su corazón y lo había condenado a una vida de soledad. No era la familia de colonos lo que Hakán rastreaba, sino al grupo de Thorne. Desconfiaba de aquellos vigilantes desde hacía meses, sabiendo que su ley era solo una excusa para el robo y el asesinato. El rastro de sus caballos era fresco,
pero fue la columna de humo la que confirmó sus peores temores. Se acercó con la cautela de un lobo, sus sentidos aguzados por el aire helado, cada nervio alerta a la mentira que la nieve podía ocultar. El viento aullaba, tratando de advertirle, pero él ya conocía la canción de la tragedia que se cantaba en aquel valle. Encontró el cuerpo del esposo primero, con un disparo en la espalda, una ejecución cobarde. Reconoció las huellas de las botas de Thorn y sus hombres. La rabia, fría y antigua, se agitó en su pecho. Había visto esto antes. La misma arrogancia, la misma crueldad que había costado la vida a su propia familia. Estos hombres que se escondían detrás de la excusa de la civilización eran más salvajes que cualquier depredador que acechara en aquellas montañas. Su desprecio por ellos era tan profundo como el cañón más oscuro. Estaba a punto de seguir el rastro de Thorn, su misión de venganza ahora clara, cuando un sonido lo detuvo. Fue un gemido débil, casi inaudible, un susurro de dolor que el viento casi se lleva. No era el lamento del viento, era humano. Siguió el sonido, sus ojos escrutando la nieve acumulada, y entonces la vio. Alía, medio oculta por la ventisca y el pequeño bulto que protegía. Estaban vivos, por ahora. La tragedia aún no había terminado de escribirse. Los ojos de Lía se abrieron de golpe, nublados por el dolor y la fiebre. Vio la imponente figura que se cernía sobre ella, un hombre enorme vestido de pieles, su rostro marcado por el frío y el tiempo. No vio a un salvador. Vio quizás una última amenaza o una última oportunidad desesperada. No tenía fuerzas para gritar. Con la última onza de energía que le quedaba en el cuerpo, usó su mano libre para empujar al pequeño Tadeo hacia el extraño. Sus labios, azules y agrietados, apenas se movieron, pero las palabras salieron en un susurro helado. «Toma a mi hijo y vete, sálvalo». Esta súplica desesperada, un eco de amor maternal en el corazón de una tormenta mortal, resuena a través del tiempo. Es una historia de sacrificio, y si sientes la fuerza de este momento, si tu corazón late con la injusticia de este valle nevado, te pedimos que te unas a nuestra tribu. Suscríbete y déjanos un comentario. Dinos desde qué rincón del mundo estás presenciando este acto de desesperación. Tu presencia nos da la calidez para seguir contando estas historias de supervivencia contra todo pronóstico. Las palabras de la madre golpearon a Hakan con la fuerza de una luz. Vio a su propia esposa, a Milla, suplicándole con los ojos mientras la ventisca la consumía. Vio a la hija que no pudo salvar, perdida para siempre en el blanco infinito. El camino fácil, el camino lógico, era obedecer. Tomar al niño, ligero y capaz de sobrevivir, y dejar a la madre herida, un lastre mortal. Pero Hakan se negó a permitir que la historia se repitiera, se negó a ser el hombre que huía mientras una madre moría. Miró a Lía a los ojos, su intensidad una llama en el hielo. «No», dijo su español áspero, «los dos viven». Y con una fuerza que desafiaba la tormenta, la levantó de la nieve. La decisión de Hakan fue un desafío directo a los dioses del invierno. Con una fuerza que parecía sobrehumana, la acomodó en su caballo, colocando al pequeño Tadeo frente a ella, un bulto tembloroso de vida contra el pecho herido de su madre. Luego, en un acto que era casi reverente, se quitó su propia pesada capa de piel de búfalo y los envolvió a ambos, creando un capullo de calor contra la ventisca aullante. Al hacerlo, se expuso a sí mismo a la furia de la tormenta, vistiendo solo sus pieles de ciervo, pero no vaciló. Había elegido el camino más difícil, un camino que reabría todas sus heridas, pero era el único que su honor le permitía tomar, el único que podía empezar a redimir su pasado. Para Hakan, cada paso era una tortura, no por el frío que mordía su piel, sino por el dolor de la memoria. La ventisca no era solo nieve, eran los fantasmas de su pasado. Olor a sangre en el aire helado,
el peso del niño en el caballo, los débiles gemidos de la mujer. Todo era un eco de aquella otra tormenta, la que se llevó a su esposa Amilla y a su pequeña hija Yana. Las había estado guiando a un lugar seguro, huyendo de los soldados, cuando la ventisca los atrapó. Él, el maestro de las montañas, el fantasma de la nieve, había fallado. Las encontró congeladas, abrazadas la una a la otra, un monumento de hielo a su fracaso. Desde entonces había vagado solo, un hombre endurecido y vacío, cuyo corazón se había congelado junto con ellas. Lía entraba y salía de la conciencia, su mundo reducido a ráfagas de dolor blanco y frío paralizante. Luchaba contra el terror instintivo que le habían enseñado a sentir hacia los salvajes. Este hombre, un guerrero ute imponente, encajaba en todas las descripciones de sus pesadillas. Sin embargo, sus acciones contradecían todo lo que ella creía saber. La había levantado en lugar de abandonarla. La había cubierto con sus propias pieles, arriesgando su vida por la de ellos. Esta disonancia cognitiva era casi tan dolorosa como la herida de su costado. En su delirio febril, su mente oscilaba violentamente entre el miedo arraigado y una nueva y desesperada confianza en aquel extraño silencioso que se negaba a dejarla morir. La ventisca se intensificaba, convirtiéndose en un muro blanco que borraba el mundo. Hakan avanzaba guiado por un instinto ancestral, leyendo el terreno que nadie más podía ver. Cada pocos minutos se acercaba al caballo, rompía el hielo que se formaba en las mantas y comprobaba la respiración de la madre y el hijo. Le daba a Lía pequeños sorbos de agua de su odre, evitando que se congelara, manteniéndolo pegado a su propio cuerpo. No hablaban. El único diálogo era el de la supervivencia, el calor de su mano al tocar la frente febril de ella, la forma en que él reajustaba las pieles sobre Tadeo. Estos pequeños gestos, en medio de la furia de la tormenta, estaban forjando un vínculo más fuerte que cualquier palabra. Tadeo, en un momento de lucidez, comenzó a llorar en silencio, sus pequeños hombros sacudiéndose. El sonido, apenas un gemido ahogado, fue como un cuchillo en el corazón de Hakan. Era el mismo sonido que Yana había hecho antes de que el frío la silenciara. Se detuvo, el tormento visible en su rostro por un segundo. Se acercó al niño y con una torpeza impropia de un guerrero, tocó su mejilla helada con un dedo calloso. «Shh, pequeño», murmuró en su español, áspero, «la tormenta pasará». Al consolar al niño, Hakan no solo le hablaba a Tadeo, sino también al fantasma de su hija, haciendo una promesa que esta vez estaba decidido a cumplir. El ara sintió el toque del guerrero en su hijo. Escuchó su voz grave. Vio la gentileza en un hombre que el mundo consideraba una bestia, y en ese instante, en medio de su delirio febril, su miedo se disolvió, reemplazado por una certeza absoluta. Este hombre no era su enemigo, era su única esperanza. Reunió las fuerzas que le quedaban y, cuando él se acercó para darle más agua, su mano helada encontró la de él. No la apretó, simplemente la sostuvo por un segundo. «Gracias», susurró ella. Fue la primera palabra que intercambiaron, un reconocimiento de su humanidad compartida que resonó más fuerte que el aullido del viento. Mientras tanto, a millas de distancia, el capitán Thorn y sus vigilantes habían hecho un descubrimiento inquietante. Al examinar su retaguardia, encontraron un único conjunto de huellas de mocasín que los había estado siguiendo durante días. Las huellas de Hakan. Thorn, un hombre pragmático y cruel, entendió el peligro al instante. El ute era un testigo que conocía las montañas y que podía llegar al fuerte militar antes que ellos, exponiendo su masacre y robo. Thorn maldijo. Su trabajo en el valle no había terminado. No podía dejar un cabo suelto. Dando media vuelta a sus hombres, les ordenó regresar, no para rescatar a nadie, sino para eliminar al único hombre que podía hacerlos colgar.
La decisión de Hakan de salvar a Lía y Tadeo lo había desviado de su solitaria existencia, pero también lo había colocado en una carrera mortal contra el tiempo. La herida de Lía empeoraba visiblemente, la fiebre ardía bajo las pieles y la infección comenzaba a ganar terreno al frío. La ventisca era un enemigo implacable, pero ahora, sin que él lo supiera, otro enemigo, humano y mucho más malicioso, galopaba tras ellos. Hakan, luchando contra sus propios demonios internos y la furia de la naturaleza, se veía obligado a elegir entre su vida solitaria y la protección de esta familia rota, una elección que el destino parecía empeñado en obligarlo a repetir, esta vez con la esperanza de un resultado diferente. La ventisca se había convertido en un infierno blanco. Hakan sabía que Lía no resistiría mucho más. Su respiración era superficial, y el calor que emanaba de su herida febril era una batalla perdida contra el frío mortal que la envolvía. Tadeo, acurrucado contra ella, había dejado de temblar, un signo ominoso de que la hipotermia comenzaba a ganarle la partida. El caballo resoplaba, sus flancos cubiertos de hielo, cada paso un esfuerzo monumental. La decisión de salvarlos a ambos se estaba convirtiendo en una sentencia de muerte para los tres. La montaña exigía un pago, y Hakan se negaba a dárselo, aunque cada ráfaga de viento le susurraba el recuerdo de su fracaso anterior, el rostro de su esposa Amilla, congelada en la nieve. Justo cuando la esperanza parecía una brasa pisoteada, Hakan detectó un cambio en el viento. Había un olor diferente, un olor a hielo antiguo y a tierra protegida. Forzó la vista a través de la cortina blanca y reconoció la silueta de una pared de roca que no debería estar allí. Habían llegado. Era su último refugio, un lugar que su pueblo consideraba sagrado, una cueva de hielo oculta detrás de una cascada congelada. Era un santuario al que solo acudían en tiempos de gran necesidad. Guió al caballo con sus últimas fuerzas, apartando las cortinas de carámbanos que ocultaban la entrada como los dientes de un gigante dormido. El interior de la cueva era otro mundo. El aullido de la ventisca se redujo a un murmullo distante. El aire era quieto, gélido, pero estaba libre del viento asesino. La luz se filtraba a través del hielo de las paredes, bañando la caverna en un resplandor azul y etéreo. Carámbanos del tamaño de hombres colgaban del techo, y el suelo era de hielo liso, pero en el lienzo sí. En fondo, Hakan sabía que había un manantial geotérmico que mantenía una pequeña parte de la cueva libre de la congelación total. Era un lugar de poder, un lugar donde el corazón de la montaña aún latía débilmente, ofreciendo una precaria oportunidad de vida. Deslizó a Lía y a Tadeo del caballo con una gentileza que contradecía su apariencia ruda. Llevó sus cuerpos casi inertes a la parte más profunda de la cueva, donde el suelo era de roca desnuda y un leve vapor se elevaba de una grieta. El contraste entre el frío de la entrada y este rincón era notable. Acostó a Lía sobre un lecho de pieles que guardaba allí para sus viajes solitarios y colocó a Tadeo a su lado, cubriéndolos a ambos. El niño, sintiendo la ausencia del viento, finalmente se relajó en un sueño exhausto, pero la batalla de Lía apenas comenzaba. La fiebre la consumía y sus desvaríos eran lamentos incoherentes. Hakan encendió una pequeña lámpara de grasa, su llama parpadeando y arrojando sombras danzantes sobre las paredes de hielo azul. Era hora de enfrentar la herida. Con manos firmes, cortó la tela empapada y ensangrentada. La herida de bala era fea, amoratada en los bordes e inflamada por la infección. Sabía que el plomo debía salir, o la fiebre la mataría antes que el frío. Trabajó con la precisión de un cirujano de montaña, usando el cuchillo que había limpiado en la nieve y luego esterilizado en la pequeña llama. Había hecho esto antes, con guerreros heridos, pero nunca con alguien cuya vida se
Sentía tan entrelazada con la redención de su propia alma. Usó un poco de nieve limpia para adormecer la zona, un truco que había aprendido de los ancianos. Luego, mientras Lía se retorcía y gemía en su delirio, comenzó la agonizante tarea de extraer la bala. Ella gritaba, pero su voz era débil, el sonido absorbido por el hielo. Veía fantasmas en su fiebre, el rostro sonriente de su esposo, transformándose en la mueca cruel del capitán Thorne. Luego veía a Hakon, su rostro concentrado sobre ella, y en su estado febril, él no era un hombre, sino un demonio de la montaña, un espíritu del frío venido a reclamarla. Su terror era casi tan palpable como el dolor físico. Tadeo se despertó por los gritos de su madre. Se sentó, sus ojos enormes y oscuros en la penumbra azul. Vio la sangre, el cuchillo y a su madre retorciéndose. Estaba paralizado por el terror, pero el instinto de Hakon lo notó. Sin dejar de trabajar, le habló al niño, su voz grave y calmada. «Tu madre lucha, sé fuerte, como ella. El águila no teme a la tormenta». Las palabras, dichas con tanta calma, parecieron anclar al niño, que se quedó quieto, observando, su miedo transformándose en un asombro silencioso ante la resistencia de su madre y la concentración del guerrero que la salvaba. Finalmente, con un último movimiento hábil, Hakon extrajo el trozo de plomo deformado. Lo arrojó con un chasquido al hielo. Inmediatamente, tomó un puñado de hierbas secas de su bolsa, raíz de oso y corteza de sauce, y las aplicó en la herida abierta para detener el sangrado y combatir la infección. Luego la vendó con tiras de tela limpia. El trabajo estaba hecho. Ahora todo dependía de la fuerza de ella para luchar contra la fiebre. Se sentó, exhausto, el sudor helado perlado en su frente. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar y vigilar. Dos cosas que el invierno le había enseñado a hacer con una paciencia infinita. Lía cayó en un sueño agitado. En su delirio, las imágenes de su fracaso y el de Hakon se entrelazaron. Vio a su propia hija Yana perdida en la nieve, suplicándole ayuda. Luego vio a Tadeo, su rostro confundiéndose con el de Yana. El dolor en el pecho de Hakon era casi físico. Proteger a este niño se había convertido en la expiación de su fracaso pasado. No dejaría que la nieve se llevara a otro, no mientras él respirara. Juró en silencio a los espiestos de sus antepasados, en aquella cueva sagrada, que esta familia viviría, aunque le costara su propia vida. Fue entonces cuando Lía, en un momento de claridad febril, abrió los ojos y vio la agonía en el rostro de Hakon. Vio al hombre detrás del guerrero. Vio su propio dolor reflejado en los ojos de él. «¿Tú también perdiste?», susurró, su voz apenas un hilo de aire. Hakon la miró, sorprendido por su lucidez. No respondió, pero el dolor en su rostro fue toda la confirmación que ella necesitaba. En ese momento, dejaron de ser un guerrero Ute y una colona blanca. Eran dos almas marcadas por la misma cicatriz de la pérdida, encontrando un refugio imposible en el corazón de una tormenta. El sonido llegó de repente, ahogado por la nieve, pero inconfundible. El relincho de un caballo, demasiado cerca. Hakon se puso en pie de un salto, su agotamiento desapareciendo, reemplazado por una alerta depredadora. Apagó la lámpara de grasa, sumiendo la cueva en la penumbra azul. Se acercó a la entrada y escuchó. La ventisca amainaba ligeramente, y ahora podía oír las voces de hombres, sus maldiciones, cortando el aire helado. Era Thorne, lo habían rastreado, el santuario se había convertido en una trampa mortal. «Sabemos que está ahí, Ute», gritó la voz del capitán Thorne, llena de una furia gélida. «El rastro de sangre termina aquí. Salga con la mujer y el niño, y quizás le demos una muerte rápida». Los vigilantes se posicionaron fuera de la cascada helada, sus siluetas oscuras contra el blanco.
Estaban bloqueando la única salida. Hakan sabía que eran demasiados para enfrentarlos directamente, especialmente protegiendo a una mujer herida y a un niño. Estaban atrapados, y sus enemigos lo sabían. Hakan retrocedió hacia la oscuridad de la cueva. Su mente trabajaba frenéticamente. Thorn era un hombre pragmático. No arriesgaría a sus hombres en un asalto frontal a una cueva oscura donde un guerrero Ute tendría la ventaja. Solo había una táctica que un hombre como él usaría. Una táctica cobarde pero efectiva en un lugar como este. Hakan olió el aire. No tardó en llegar. El olor acre de la madera húmeda quemándose. Thorn estaba tratando de ahogarlos, de llenar la cueva de humo y obligarlos a salir tosiendo hacia sus rifles. El humo comenzó a filtrarse en la cueva, primero como zarcillos perezosos, luego en una nube más espesa y sofocante. Se aferraba al techo, pero lentamente comenzó a descender, llenando el espacio con su picor venenoso. Tadeo comenzó a toser, un sonido seco y asustado. Lía, luchando por respirar, se agitó, su pánico aumentando. «No, no», murmuró. «No dejes que se queme, no dejes que se queme». La fiebre y el humo la estaban volviendo loca de terror, reviviendo el horror de su cabaña en llamas. Hakan actuó con rapidez. Mojó un trozo de piel en el goteo de agua derretida del manantial y se lo dio a Tadeo. «Respira a través de esto, pega la cara al suelo», ordenó, su voz tranquila y autoritaria. Luego miró a Lía. Su petición de que la dejara y salvara al niño era ahora una realidad táctica. El delirio y el terror la estaban consumiendo. Ella lo agarró del brazo, sus ojos salvajes. «Por favor, Tadeo, sálvalo, déjame aquí, ya estoy muerta, vete». Su súplica era la misma que en la nieve, pero ahora cargada con el terror del humo. Hakan puso sus manos sobre los hombros de ella, obligándola a mirarlo. «No», dijo de nuevo, su voz resonando con una certeza absoluta. «Te lo dije, ambos viven». Miró hacia el fondo de la cueva, hacia la oscuridad más profunda, más allá del manantial. Sus ancestros habían usado esta cueva, no solo como refugio, sino como un lugar de escape. Sabía que había otra salida, un respiradero, una chimenea natural apenas lo suficientemente ancha para que un hombre se deslizara oculta por las sombras y el hielo. Era su única oportunidad, una apuesta desesperada. «Cuida al niño, no dejes que se levante del suelo», ordenó. Tomó su cuchillo entre los dientes y desapareció en la parte más oscura de la cueva. Lía lo vio irse, su corazón dividido entre el terror al abandono y la esperanza irracional que ese hombre había encendido en ella. El humo era ahora tan espeso que apenas podía ver al otro lado de la caverna. Los hombres de Thorn reían afuera, seguros de su victoria, esperando que sus presas salieran arrastrándose para ser ejecutadas. No sabían que el fantasma de la montaña tenía sus propios caminos. Hakan encontró el respiradero. Era una grieta estrecha en la roca, un tubo volcánico que ascendía hacia la superficie. La escalada fue una agonía. La roca estaba resbaladiza por el hielo y sus manos estaban entumecidas por el frío, pero lo impulsaba la imagen de Lía y Tadeo asfixiándose abajo. Se impulsó hacia arriba, centímetro a centímetro, hasta que finalmente sintió el viento de la ventisca en su rostro. Salió a la superficie a unos 30 metros de la entrada de la cueva, en un terreno más elevado, oculto por un cúmulo de rocas nevadas. Estaba detrás de ellos. Thorn y sus 4 hombres restantes estaban completamente concentrados en el fuego que alimentaban en la boca de la cueva. Reían y bebían de una botella de whisky celebrando su victoria inminente. No escucharon a Hakan acercarse, sus pasos silenciados por la nieve profunda y el viento aullante. Era el depredador que se había convertido en su propia presa y ahora volvía a ser el cazador.
La nieve, que había sido la tumba de su familia, era ahora su mayor aliada, su manto de invisibilidad. El primer hombre cayó sin un sonido, con el cuchillo de Hakán en la garganta. Lo arrastró hacia la nieve profunda, antes de que su cuerpo pudiera alertar a los demás. El segundo hombre, que se había alejado para recoger más leña, se encontró con la misma suerte. Hakán se movía con una eficiencia aterradora. No era la furia ciega de la venganza, era la precisión fría de un protector. Estaba eliminando la amenaza sistemáticamente para proteger a la familia que había reclamado como suya en el corazón de la cueva. Thorn se dio cuenta de que dos de sus hombres habían desaparecido. Gritó sus nombres, su voz teñida de una repentina incertidumbre. Fue entonces cuando Hakán se reveló. Emergió de la ventisca, no como un hombre, sino como una aparición, cubierto de nieve y furia helada. Los dos hombres restantes levantaron sus rifles, pero estaban asustados. Sus disparos fueron erráticos, desviados por el pánico y el viento. Hakán no les dio una segunda oportunidad. Su arco cantó 2 veces y 2 flechas encontraron su marca. Ahora solo quedaban Hakán y Thorn. El capitán, aunque sorprendido, un luchador experimentado, sacó su revólver y disparó, pero Hakán ya se estaba moviendo, usando la cobertura de las rocas. La batalla se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón en la nieve profunda. Cada uno buscaba una ventaja, cada uno sabía que solo uno saldría vivo de allí. Thorn, enfurecido por la pérdida de sus hombres, se volvió imprudente, su pragmatismo abandonado por el odio puro. Se abalanzó sobre Hakán, que emergía de detrás de una roca. En lugar de disparar su última bala, usó el arma como un garrote, golpeando a Hakán en la cabeza. El guerrero cayó de rodillas, aturdido, el mundo girando a su alrededor. Thorn se rió, un sonido áspero y triunfante. Se acercó, levantando su pesado cuchillo de caza para el golpe final. «Debí dejar que la nieve te matara, salvaje», siseó, saboreando el momento de su victoria. Dentro de la cueva, el aire había comenzado a aclararse. Lía, al oír que los disparos se detenían, se arrastró hacia la entrada. El humo se disipaba. Vio la escena desarrollarse ante ella. Thorn de pie sobre Hakán, con el cuchillo levantado. Vio al hombre que la había salvado 2 veces, al hombre que se había negado a abandonarla, a punto de ser ejecutado. El terror la paralizó por un segundo, pero luego sus ojos se posaron en algo que Hakán había dejado cerca de la entrada, el cinturón de armas de su esposo muerto, que él debió haber recuperado de la cabaña. La adrenalina, más poderosa que la fiebre y la infección, la inundó. Ya no era la víctima herida, era la protectora. Con un grito que era pura rabia y amor maternal, se arrastró, agarró la pesada pistola Colt del cinturón de su esposo y, usando sus 2 manos temblorosas para estabilizarla, apuntó al hombre que había destruido su vida. «¡Thorn!», gritó. Su voz, aunque ronca, resonó con una autoridad innegable. Thorn se giró, su rostro una máscara de shock al verla viva y armada. Ese segundo de duda fue su último error. Lía apretó el gatillo. El estruendo del disparo fue ensordecedor en el valle silencioso. La bala golpeó a Thorn en el pecho, deteniéndolo en seco. Miró hacia abajo, a la mancha roja que se extendía sobre su abrigo, luego a Lía, con una expresión de pura incredulidad. Cayó de rodillas y luego se desplomó boca abajo en la nieve manchada de sangre. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto repentino de Tadeo desde la cueva. Lía soltó el arma, su fuerza desapareciendo tan rápido como había llegado, y se desplomó sobre la nieve. Hakán, aturdido, se arrastró hacia ella. Ignoró el cuerpo de Thorn, ignoró sus propias heridas. Solo tenía ojos para ella. La mujer que había estado dispuesta a morir por su hijo, había encontrado la fuerza para matar por su salvador.
La había salvado a él. Habían roto el ciclo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Hakan llegó junto a ella. El alivio en su rostro era tan profundo que casi parecía dolor. Puso su mano sobre la herida de ella, comprobando que el esfuerzo no la hubiera reabierto. Luego tocó su rostro, apartando un mechón de pelo mojado por la nieve. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida hubo un reconocimiento que trascendía la gratitud. Se habían salvado mutuamente. Él la había sacado de la nieve y ella lo había sacado de la sombra de Thorn. Él se inclinó, el dolor de sus propias heridas evidente, pero su voz firme. «Lucha», le susurró, la palabra cargada con el peso de su pasado y la esperanza de su futuro. Miró hacia el cielo, donde la ventisca finalmente comenzaba a amainar, las nubes rompiéndose para revelar un atisbo de cielo pálido. «La nieve», dijo, más para sí mismo que para ella, una promesa a los espíritus de su esposa e hija. «No nos ganará esta vez». Y la acercó más a él, protegiéndola del frío, mientras Tadeo corría desde la cueva hacia ellos, una nueva familia, forjada en el corazón helado de la tragedia. El amanecer rompió sobre el valle, no con la furia gris de la ventisca, sino con una luz dorada y pura que se derramaba sobre el paisaje nevado. La tormenta, como si hubiera sido derrotada junto con Thorn, se había retirado, dejando tras de sí un mundo de una belleza silenciosa y sobrecogedora. La nieve, que durante días había sido un enemigo mortal, un símbolo de pérdida y muerte, ahora brillaba bajo el sol naciente, limpia y llena de promesas. El aire era gélido, pero quieto, y el silencio ya no era de amenaza, sino de paz. La guerra por la supervivencia había terminado, y la larga jornada hacia la curación estaba a punto de comenzar. Hakan, Lía y Tadeo estaban acurrucados juntos, envueltos en las pieles de búfalo, compartiendo el calor corporal. Hakan había logrado llevar a Lía de vuelta a la cueva, y la adrenalina que la había mantenido en pie se desvaneció, devolviéndola a las garras de la fiebre. Pero esta vez había una diferencia. Ya no luchaba sola. Hakan estaba a su lado, cuidándola, y Tadeo, aferrado a su mano, se había convertido en un pequeño guardián silencioso, una fuente de fuerza inesperada. La amenaza de los vigilantes había sido neutralizada, su líder yaciendo muerto en la nieve como un monumento a su propia crueldad. La mañana reveló el alcance de la carnicería, pero también los medios para sobrevivir. Hakan, a pesar de sus propias heridas, recuperó los caballos y las provisiones de los hombres de Thorn. El pragmatismo cruel de sus enemigos les había proporcionado irónicamente lo que necesitaban para vivir: comida, municiones y, lo más importante, monturas fuertes. La injusticia del ataque inicial, donde Lía y Tadeo habían sido despojados de todo, se había revertido. Ahora tenían más de lo que habían perdido, un botín de guerra ganado no por codicia, sino por una desesperada defensa de la vida. Durante 2 días, la cueva de hielo sagrada se convirtió en su hospital y su primer hogar. Hakan usó sus habilidades de sanador para cuidar de la herida de Lía, manteniéndola limpia y aplicando nuevos ungüentos de hierbas. La fiebre fue una batalla campal, una lucha librada en las sombras de la conciencia de Lía. Pero esta vez no estaba sola. Hakan y Tadeo la anclaban al mundo de los vivos. Él le daba caldo caliente y medicinas, mientras que la pequeña mano de Tadeo, que rara vez soltaba la suya, era un recordatorio constante de por qué debía luchar. El vínculo entre los tres se solidificaba con cada hora que pasaba. En el tercer día, la fiebre de Lía se rompió. Despertó con la mente clara por primera vez desde el ataque. Vio a Hakan sentado frente a la entrada de la cueva, afilando su cuchillo, su silueta recortada contra la deslumbrante blancura del exterior.
Vio a Tadeo durmiendo plácidamente a su lado, seguro y cálido. El terror que había sido su compañero constante finalmente la abandonó, reemplazado por una gratitud tan profunda y vasta como las propias montañas. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra la crueldad de los hombres y la furia de la naturaleza, estaban vivos. Hakan, sintiendo su mirada, se volvió. Sus ojos se encontraron, y en ese silencio se dijo todo. No había necesidad de palabras de agradecimiento. Se habían salvado mutuamente, sus destinos entrelazados en un nudo de sangre, hielo y sacrificio. Él había comenzado su viaje buscando vengar a la familia que no pudo salvar, y en el proceso había encontrado una nueva a la que proteger. Ella había comenzado la suya perdiendo todo, solo para descubrir una fuerza que nunca supo que poseía y un protector en el lugar más inesperado. La nieve, que había sido la tumba de la familia de Hakan, se había convertido en la cuna de esta nueva. No había hogar al que regresar. La cabaña de Lía era un montón de cenizas, y el mundo que la había producido se había revelado como un lugar de una crueldad insondable. El pasado de Hakan era un valle lleno de fantasmas. Solo les quedaba el futuro, un territorio inexplorado y blanco como la nieve que los rodeaba. Cuando Lía tuvo la fuerza suficiente para montar, Hakan los preparó para el viaje. No hubo discusión sobre el destino, era tácito. Se habían convertido en su gente y él los llevaría al único lugar seguro que conocía. Comenzaron el largo viaje hacia el sur, alejándose del valle de la tragedia. Ya no eran un guerrero solitario, una viuda herida y un huérfano aterrorizado. Eran una unidad, una pequeña constelación moviéndose a través del vasto paisaje invernal. Hakan enseñó a Tadeo a reconocer las huellas de los conejos en la nieve y a Lía cómo encontrar agua bajo el hielo. Ellos, a su vez, llenaron el silencio de su vida solitaria. La risa ocasional de Tadeo, el murmullo de Lía mientras cantaba una vieja canción para calmarlo, eran sonidos que Hakan pensó que nunca volvería a escuchar. El contraste con el inicio de su historia era absoluto. La mujer que había sido dejada por muerta en la nieve, cuyo único acto era sacrificar a su hijo, ahora cabalgaba erguida, con su hijo a salvo frente a ella. El hombre que había sido un fantasma atormentado por el fracaso, ahora era un guía y un protector, su mirada fija no en el pasado, sino en el camino por delante. La tragedia que había definido a ambos no había sido borrada, sino redimida. Habían enfrentado el corazón de su dolor, el hielo y la pérdida, y habían salido del otro lado, transformados. 2 años después, el mismo valle, pero bañado por el sol generoso de la primavera. La nieve, que una vez lo había cubierto todo con un manto mortal, se había derretido, revelando un prado de un verde vibrante, salpicado de flores silvestres de colores intensos. Las montañas, antes picos amenazantes de hielo, ahora eran guardianes protectores, sus laderas cubiertas de pinos. El aire no aullaba con el viento de la ventisca, sino que zumbaba con el sonido de las abejas y el murmullo alegre de un arroyo crecido por el deshielo. El Valle de la Muerte se había convertido en un santuario de vida. En el centro del prado, donde antes solo había devastación, ahora se erigía una cabaña nueva y fuerte, construida no con la prisa de los colonos, sino con la sabiduría de la montaña. Era una mezcla de técnicas hute y madera robusta, una casa construida para perdurar. Cerca, un pequeño huerto florecía, y el humo que salía de la chimenea no era negro y aceitoso por la tragedia, sino un hilo blanco y limpio que olía a pan horneado y estofado de venado. Era el olor inconfundible de un hogar. Tadeo, ahora un niño sano y fuerte de 8 años, corría por el prado, sus risas resonando en el valle. Ya no era el niño tembloroso acurrucado bajo un abrigo raído, era ágil,
seguro de sí mismo, sus ojos oscuros brillando con curiosidad y alegría. Un perro lobo, grande y gris, corría a su lado, jugando a morderse. El niño, que casi muere congelado, ahora era un hijo de las montañas, tan resistente y vibrante como el paisaje que lo rodeaba. Su futuro, que había sido casi borrado, ahora se extendía ante él, lleno de promesas. Lía estaba de pie en el porche de la cabaña, colgando manojos de hierbas secas de las vigas. La mujer pálida y moribunda era un recuerdo lejano. Ahora, su piel estaba bronceada por el sol. Sus movimientos eran fluidos y llenos de propósito. La cicatriz en su costado era un recordatorio no de su debilidad, sino de su fuerza. Se había convertido en una sanadora por derecho propio, combinando sus viejos conocimientos con la sabiduría que Hakan le había enseñado. La tristeza de su pasado había sido reemplazada por la serenidad de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Hakan regresaba de cazar, un ciervo joven sobre sus hombros. El guerrero atormentado, el fantasma de la nieve, también se había transformado. Las líneas de dolor en su rostro se habían suavizado, reemplazadas por la calma de un hombre en paz. Ya no estaba huyendo de los fantasmas de su esposa e hija. Había honrado su memoria no con venganza, sino construyendo una nueva vida, protegiendo a una nueva familia. Al salvar a Lía y Tadeo, se había salvado a sí mismo, encontrando finalmente la redención que tanto tiempo había eludido. Dejó la caza y se acercó a Lía, rodeándola con sus brazos por la cintura. Ella se apoyó en él, un gesto de comodidad y profundo amor. Juntos, observaron a Tadeo jugar en el prado que la primavera había reclamado. La nieve, que alguna vez había sido un símbolo de muerte y pérdida para ambos, ahora era solo una parte del ciclo. Ya no era una tumba, sino la promesa de que, sin importar cuán duro fuera el invierno, el deshielo siempre llegaría, y la vida, terca y hermosa, siempre encontraría la manera de florecer de nuevo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.